Bienvenidos a Yapita Canal, con su presentadora Erika Robles y Jael Tellería. Justamente, Erika, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has imaginado qué harías si fueras una de las mujeres más ricas del mundo que tuviera el mineral más raro de la historia? Sin duda alguna podría decirte que es casi imaginable tener algo así, más en un golpe de suerte que digas, sabes, me llevo una fortuna de golpe. Yo sin duda creo que me iría de viaje, recorrería el mundo y haría muchas cosas como para invertir todo ese dinero, ¿sabes? Cosa que hizo un ilustre y reconocido personaje aquí en Bolivia. ¿Me podrías recordar exactamente quién es este ilustre personaje? Bueno, es Simón Patiño. Y justamente este es el episodio de hoy. Vamos a hablar acerca de curiosidades de Bolivia y entre ellas está Simón Patiño. Exactamente, vamos a averiguar cuál fue el secreto de su fortuna, cómo llegó a ser tan impresionante, el lujo que se dio allá en París y cómo se desarrolló en Bolivia y en Europa claramente. Así que acompáñenos en este podcast y síganos viendo todo el video. Aquí en Yapita Canal. Entonces empecemos. En 1860 Simón Patiño nació en un pequeño pueblito de Caraza, en Cochabamba. Y es ahí donde todos los rumores empezaron. Justamente el origen de Simón Patiño siempre se dudó si era de origen humilde, boliviano, o si tenía sangre de europeo. Entonces, ¿era realmente un origen humilde o era de la nobleza? Oficialmente se confirmó de que a Simón Patiño ha sido desde hoy y desde siempre un ciudadano boliviano. Y es exactamente como dices, él creció aquí en Bolivia, pero un misterio que yo podría decirles es que cómo comenzó todo. Y es que es una casualidad o quizás un golpe de suerte, ¿sabes, mi querida Jael? Porque tenemos en cuenta de que él empezó trabajando en lo que serían las minas. Y de esta manera empezó a tener tal vez ese olfato que se podría decir para los negocios, porque apenas echó el ojo en la mina, dijo, la tengo que comprar. Y el campesino, que era de una estrella quechua, pues se la vendió sin pensar que tal vez iba a encontrarse ahí el mejor recurso o uno de los más grandes del mundo, el estaño. Así que sin duda alguna fue una reliquia para él encontrarla y una suerte también. ¿O tú qué dices? Es totalmente la razón. Justamente esa mina lo cambió todo. Cambió a Simón Patiño por completo. Desde ser un humilde minero hasta ser una de las personas más influyentes y ricas, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, ¿es realmente suerte? ¿Es realmente solo su intuición? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es de que mucha gente se pregunta si hubo una revelación divina hacia él, si realmente algo le decía, esa mina, cómprate esa mina. Pero hasta el momento no se sabe si realmente fue suerte o no. ¿Tú qué piensas? No podría decirte que quizás sea suerte, pero sí podría afirmarte de que todo el dominio mundial que tuvo no fue simplemente por mera, como decimos ahorita mismo, suerte, sino es porque claramente él empezó a invertir. Hubo muchas más personas que tenían mucho dinero, mucha fortuna, mi querida Jael, pero sin duda alguna no sabían invertirlo. Así que él era un hombre bastante calculador y frío, quizás considerado, pero hay que tomar en cuenta de que la inversión que hacía en otras minas y seguir progresando para tener muchos más minerales de lo que se podía esperar, le ha funcionado tanto en América como en Europa. Justamente Simón Patiño fue una persona un poco peculiar, porque de la noche a la mañana se hizo rico, solo que él nunca lo desgastó, lo presumió, siempre fue una persona reservada. Incluso cuando vivió en París, no mucha gente sabía dónde estaban sus mansiones, ni cuánto poder tenía, porque era tan reservado y tenía un perfil tan bajo, que nadie sabe hasta qué punto su gran fortuna llegó a ser, o hasta qué punto qué poder tenía ese hombre. Y es justamente como tú lo dices, hasta qué punto llegaba a tener tanto poder, pero es que tomen en cuenta, era tan influyente este hombre que podía él mismo decir cuándo podía subir o cuándo podía bajar el estaño a como se le plazca en gana. Hay que tener en cuenta que controlaba el 50% de este mineral
mundialmente. Entonces, podemos decir que sin duda alguna era una pieza importante en este ajedrez económico. Si así tú me lo dices, digamos, yo podría decirte que era uno de los mejores economistas que ha podido existir. Cierto. Pero siempre se supo de algo que tenía Simón Patiño: la maldición. ¿Quién sabe acerca de esta maldición? Casi todo el mundo especula de que fue esta maldición lo que produjo de que su familia cayera en desdicha, una tragedia tras otra. Entonces, ¿es realmente esta fortuna algo que sacó del bienestar de su familia? No mucha gente sabe, pero esta maldición siempre le ha continuado susurrando en el oído de que algo iba mal. Entonces hay personas que creen que es un karma que él mismo se acumuló por haber construido una fortuna tan grande de la noche a la mañana. Exacto, y como dices, es como puede ser un posible karma. Un karma que tal vez le llegó por el apresurado, digamos, realce que tuvo en la sociedad como un economista tan grande. Y hay que tomar en cuenta la tragedia que sufrió, como tú dices, la posible maldición que sufrió justamente este hombre, que sería la muerte de su hijo, Antenor Patiño, quien falleció en lo que sería un accidente aéreo. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos a muchos: ¿es acaso un intercambio que le dijo el destino, el mundo, para decir, sabes, yo te doy ganancia, pero tú me das la muerte de tu familiar, uno de los más queridos que puedas tener en tu familia? Sin duda alguna, yo creo que ha sido algo que le afectó demasiado, algo doloroso, porque créanme, la muerte no es algo fácil de llevar. Bueno, tienes razón. Este personaje tuvo muchas dualidades. Por un lado, era un hombre exitoso, empresarial, Dios mío, tenía casi todo. No solo eso, sino que construyó hospitales, ayudó a escuelas, hizo que Bolivia creciera como nunca. Pero por otro lado, ustedes muy bien saben de que su familia sufrió montones. Entonces, ahí es donde la gente se pone a pensar, ¿qué pasó en serio con su fortuna? ¿Lo hizo feliz? ¿No lo hizo feliz? Lo que sabemos en sí es de que era una persona que no solamente valoraba el dinero, sino que sabía muy bien cómo invertirlo. Él no solo se concentró en un sector, sino que también se apoderó del transporte del estaño. Y claro, como dices, el transporte, porque hay que tener en cuenta que en esos momentos existía, claro, el transporte marítimo y demás cosas. Entonces, la manera más segura de transportar toda tu riqueza era de esta manera, por barcos, por flotas y demás, que llegaban a Europa, de América. Pero hay que tomar en cuenta una cosa: es alguien bastante controlador. Claro, sabemos que Patiño era tan controlador, mi querida Jair, que sin duda alguna fue como, no puedo dejar al azar mi suerte, que ya la tuve y no la puedo soltar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente no solo voy a controlar mi mineral, su estaño, sino que también controlarlo en el mercado. Así que podríamos decir que aparte de ser tan reservado, lo controlador era lo que se veía a flor de loto, ¿verdad? Y sí, tienes razón, pero eso fue lo que le categorizó de otros empresarios. Otros empresarios solamente se centraban en su propio sector. Él se expandió, agarró toda su cadena de producción y la hizo suya. Es ahí donde ganó tanta fortuna. Entonces, como tú muy bien dijiste, no fue suerte y tampoco fue un azar del destino. Solamente fue un hombre que tenía una muy buena visión empresarial, algo que todo el mundo tiene que aprender. Y como dices, si bien hay mucho que aprender de este gran personaje, también hay que tomar en cuenta de que era tan misterioso que la gente llegaba a juzgarlo. Y no solo de una manera buena, sino de una manera tan abrupta que podía hasta causarle tal vez un daño, en el cual ella podría decir, sabes, estoy no tan establecido ya en mi propósito de ser un economista, pero es que nunca buscaba reflectores, por más que tenía toda la fortuna del mundo, de la mitad del mundo, obviamente no llegaba a mostrarlo, no sé cómo decírtelo, ante los reflectores de la televisión, de los periódicos, de la gente. Simplemente era como que lo tengo y lo voy a invertir, no más. Por eso se nos hace tan extraño este personaje, ¿sabes? Sí, tienes razón, tenía un perfil muy bajo, pero sobre todo lo que más se parece un poco distinto a todos los empresarios de orígenes humildes. Él siempre destacó de que era boliviano. Aunque mucha gente susurró, creó rumores acerca de que su familia tenía una maldición, él siempre se enorgulleció de que
Bolivia era su lugar de origen. Entonces, después de toda esta fortuna, él no se salió del país o cambió su nacionalidad, como muchos bolivianos hoy en día esperan. Apenas tengan la oportunidad, ¡shus!, se van. No, él siempre mandó con honor y orgullo que Bolivia era su lugar de origen y que siempre iba a estar enfrente de todo. Sin duda alguna, como tú lo dices, es una lealtad admirable decir, sabes, yo tengo algo de mi país y lo voy a llevar aún así al extranjero, porque es muy poco que hacen eso las personas cuando salen tal vez del país y olvidan tal vez sus orígenes, pero sin duda alguna Patiño sí lo hacía. Lo que causa cierta intriga es que justamente lo juzguen tanto cuando él sí buscaba, y es como decirte, sabes, no hay muchas razones porque todo lo que invertía en Europa, o al menos todo lo que generaba en Europa, lo invertía en proyectos sociales aquí, en Bolivia. Entonces sí se demostraba el trabajo de Patiño. Así que es un poquito, hasta tal vez cruel del parte de la ciudadanía haberlo juzgado tanto por, claro, tal vez pertenecer, como tú dices, no necesariamente a Bolivia, tener tal vez sangre noble o algo por el estilo, como lo dirían. Pero bueno, son detalles y simplemente sabemos que él ha sido un economista tan importante en Bolivia que va a estar todo el tiempo con nosotros durante todo el largo de la historia. Y bueno, como todo comienzo tiene su final, hay que destacar que sin duda alguna fue un personaje bastante importante, bastante curioso, hay cosas que aprender. Nosotros, claro, que tenemos que saber cómo negociar, cómo financiar, si tenemos esta posibilidad increíble de tener una mina en algún momento de un recurso, yo creo que hay que saber cómo aprovecharlo. ¿O tú qué me dices, Carecita? Bueno, sí, Simón y Patiño dejó una huella en los corazones de todos, y en especial de que no se dejó llevar por los rumores. Y bueno, así que con esto concluimos el podcast. Espero que nos sigan, nos den un like y bueno, estén siempre compartiendo también el podcast para que las demás personas lo vean. Y bueno, claro, puedan saber mucho más de esta historia, de la historia de nuestros personajes. Nos vemos en el siguiente episodio en Yapita Canal. Y como dice el dicho, el dinero no compra la felicidad. Exacto. El dinero no compra la felicidad.